Albert, ¿te dormiste? Buen día a todos. Ahora sí, hola. Hola. Buen día a todos. Ahora sí, ya. Bien, entonces, antes de empezar la clase, si hay alguna pregunta, no se olviden de poner su nombre en el chat, por favor. Ya he visto que solamente 2 o 3 han puesto. El resto, pongan ya su nombre completo, no se olviden. Es importante para documentar su asistencia. Bien, hoy día vamos a continuar donde habíamos quedado. Quedamos viendo virulencia y estábamos viendo las toxinas. Las toxinas, habíamos dicho, que eran sustancias que producen muerte celular. Habían 2 tipos de sustancias, ¿ya? Las endotoxinas y las exotoxinas. Las endotoxinas, les había mencionado, que eran sustancias que producían algunas bacterias o agentes infecciosos, ¿ya? Que las producían, pero para una función propia interna de ellas, y que son más que todo un accidente, ya que suele ocurrir, ya que estas bacterias no quieren atacarnos, sino lo que quieren hacer es alguna función propia de ellas. Sin embargo, al morir, esta sustancia queda libre y es la que causa daño. Entonces, al quedar libre,
nosotros podemos absorberla de alguna manera y nos termina causando daño. Pero en este caso, el agente infeccioso está muerto. ¿Ya? En cambio, la exotoxina, la bacteria o el agente infeccioso, produce esta sustancia a propósito con el fin de causarnos un daño. La bacteria o el agente infeccioso, perdón, no está muerto. ¿Ya? Simplemente está vivo y está produciendo cada vez mayor cantidad de esta sustancia. Por lo tanto, en este caso, el propósito de este agente infeccioso es atacarnos, matarnos y alimentarse de nuestro cuerpo. Entonces, la diferencia entre endotoxina y exotoxina. Ya más adelante vamos a ver las enfermedades que pueden producir cada una de ellas. ¿Ya? Bien. Listo. Lo siguiente que vamos a ver entonces serían las enzimas. Bien, hay una pregunta, dice, sobre el video. Ayer la parte 1, algo le pasó al video, así que lo estoy procesando de nuevo, ya, porque siempre cada video que descargo tiene un tiempito de proceso, no es que ya está listo. Hay que revisar unas cositas y en algunos casos, cuando se daña problemas de red, tengo que editarlo. Entonces, eso está pasando con este archivo. Por eso todavía no le he podido subir la parte 1. ¿Ya? Estoy tratando de recuperar porque se ha dañado una parte. Bueno, de todas maneras, en el transcurso del día yo creo que ya está listo, así que no se preocupe. Bien, en cuanto a la enzima, las enzimas son sustancias que son de tipo proteico, que producen algunos agentes infecciosos. Pero estas proteínas que producen estos agentes tienen la capacidad de destruir no a la célula, sino destruir a otras cosas que ayudan a nuestras células. Lo más común es que estas enzimas destruyan a lo que es la matriz extracelular, donde están las proteínas como el colágeno, la elastina y otras proteínas que son necesarias para mantener la estabilidad de los tejidos. Algunos atacan la fibrina, que es una proteína que se forma en la coagulación, que es la que forma la carachita, la costra, cuando nos hacemos heridas, y algunas atacan esto haciendo que se debilite y facilite su entrada a través de la herida. Y otros producen enzimas que dañan a los glóbulos rojos o a la hemoglobina, y eso genera daño al organismo. ¿Ya? Entonces, la diferencia de una toxina, la toxina daña a la célula para matarla. En este caso, no daña a la célula, daña a otras cosas. ¿Ya? Como, con ese rato, el colágeno, que es una proteína que está en el extracelular. Pero al dañar estas cosas, puede generar que las células sufran. Por ejemplo, si se daña el colágeno, que es algo así como el cemento en las paredes para los ladrillos, en nuestro cuerpo el colágeno es para las células. Se encuentra entre las células, las mantiene unidas y ayuda a mantener la estabilidad del tejido. Entonces, si se daña el colágeno, las células se desorganizan. Las células en el tejido están organizadas de tal manera que los nutrientes se distribuyen de forma pareja. Así todas se alimentan por igual. Pero si desaparece el colágeno, todas las células están todas amontonadas y eso hace que la distribución no sea pareja. Algunas células se alimentan bien y otras no y se van a morir, obviamente. Entonces, de esa manera nos causan daño las enzimas. En el caso de la costra que le decía, pues si es una enzima que destruye la proteína que forma la caracha, la costra, entonces esta caracha o esta costra que está sirviendo
como un tapón para la herida, para que no entre ningún agente infeccioso, se empieza a destruir y eso va a facilitar que el agente infeccioso penetre a través de este tapón, ¿no? Porque eso es lo que es una costra, es una tapa para la herida, para que mientras eso cicatrice, ningún agente infeccioso aproveche esta puerta de entrada. Algunos agentes infecciosos pueden destruir esta protección. Eso sería entonces las enzimas. Otra característica de virulencia sería la capacidad de vida intracelular. ¿Ya? A nivel intracelular, es un ambiente, podemos decir, desfavorable para cualquier ser vivo. ¿Ya? Sucede que cuando hablamos del cuerpo, de su neurofisiología, hablamos de dos espacios, el espacio extracelular y el espacio intracelular. ¿Ya? El espacio extracelular es el espacio que está rodeando a las células en los tejidos. Está lleno de un líquido llamado líquido extracelular que tiene todos los nutrientes que necesita nuestro organismo para poder vivir. ¿Ya? En cambio, en el intracelular, que sería el espacio que está dentro de las células, en este espacio es un lugar donde todo es adverso para un ser vivo. ¿Ya? Por ejemplo, este espacio es rico en potasio, es un espacio que es rico en dióxido de carbono, que casi a la mayoría de los seres vivos les hace daño. ¿Ya? Entonces es un lugar adverso para cualquier ser vivo. Sin embargo, algunos agentes infecciosos han adquirido la capacidad de poder vivir en estos lugares. El mejor ejemplo de eso es la bacteria de la tuberculosis. Esta bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, puede vivir dentro de estas células y eso le da un mecanismo para ella de protección, ya que mientras esté dentro de nuestras células, nuestro sistema de defensa no va a poder atacarlo. ¿Ya? Entonces, por eso, la capacidad intracelular le da una ventaja especial a ciertos agentes infecciosos. El otro es la capacidad antifagocitaria. ¿Ya? Cuando hablamos de capacidad antifagocitaria, se refiere a que bloquean el proceso llamado fagocitosis, que es lo que veíamos ayer cuando les decía que nuestras células de defensa prácticamente se comen a los agentes infecciosos. A ese proceso, ¿se acuerdan? Les decía que se llamaba fagocitosis. Entonces, algunos agentes infecciosos liberan sustancias químicas que bloquean este proceso. Y entonces no ocurre. De tal manera que así evitan este mecanismo de defensa. Y el último factor de virulencia es la variabilidad antigénica. ¿Ya? Para entender hay que entender a unos aspectos importantes. A ver, pues vamos a hacer unos dibujitos. Bueno, cualquier célula de la naturaleza, sea bacteria, una célula de una planta, nuestras células, ya, cualquier célula expresa proteínas en su membrana en base a su carga genética. Esas proteínas que hay en la membrana pueden tener diferentes formas. Ya, pongámosle que esta tiene unas proteínas de forma triangular. Bueno, en la naturaleza son mucho más pequeñitas, pero vamos a dibujarlas como para que se vean. Ya, así. Ahora, si es una bacteria, por ejemplo, esa bacteria va a entrar al cuerpo y lo que el cuerpo va a hacer después de comérselo, lo que le decía ayer, la fagocitosis, el macrófago, el que se lo comió, lo que va a hacer es sacarle una parte de su membrana, pongámosle esta parte de acá,
y esa parte se le entrega a otra célula llamada linfocito B, y el linfocito B lo que va a hacer es fabricar un anticuerpo que pueda reconocer esa forma, ¿ya? Vámonos, entonces ese anticuerpo será así, ¿no? De tal manera que ese anticuerpo tiene una parte de él que puede reconocer la forma, ¿ya?, que tiene ese agente infeccioso, ¿ya? Entonces nuestros anticuerpos reconocen formas de proteínas y así puede reconocer a quién atacar y a quién no atacar. Ahora, esa proteína de aquí les he encerrado en celeste, que es la que reconoce el anticuerpo, se le conoce con el nombre de antígeno. Entonces, los antígenos son las proteínas que pudiesen reconocer nuestros anticuerpos, ¿ya? Normalmente, cuando una célula de cualquier tipo, en este caso una bacteria que les he dibujado, se reproduce, pues lo hace por división binaria. Eso significa que de una de ellas van a salir dos. Ya, vamos a ponerlo las dos ahí. Dos. Que en teoría, estas dos deberían ser idénticas y eso significa que ambas deberían tener esa proteína de membrana en su superficie. Así. ¿Ya? Entonces, de tal manera que los anticuerpos que estoy fabricando también reconocerían a estas y las atacarían, ¿ya? Porque tienen la misma forma y por lo tanto las atacarían también. Entonces, esta también atacaría a este y también atacaría a este. Sin embargo, ocurre que a veces en algunas especies de agentes infecciosos, ya, cuando hacen cierto número de divisiones, como que de esta de acá, ya, cuando hacen cierto número de divisiones, las hijas, si ustedes quieren, resultantes de esta división, a veces modifican su estructura superficial, su proteína. En este caso, pongámosle que cambió de forma y hizo otra forma, pongámosle así, cuadrada. Entonces, como tiene otra proteína diferente en la superficie, nuestro sistema de defensa formado por los anticuerpos que debería atacarlo, no lo hace. Entonces este anticuerpo va a tratar de atacar a estos, pero no va a poder porque son formas diferentes. Entonces no los reconoce. Como no los reconoce, entonces no le va a hacer nada y este va a sobrevivir. Claro que va a volver a pasar de nuevo el mismo proceso. Va a ser comido otra vez por macrófago, le va a sacar otra de esta proteína, lo mandará al linfocito B, fabricaremos de nuevo otro anticuerpo que reconozca esto y destruya a las que tienen esta forma. Pero hasta eso, la bacteria ya volvió a fabricar otra proteína y por lo tanto es diferente de nuevo. Es más o menos como si tuviese un ladrón que cada vez que entra a robar se hace cirugía plástica y por lo tanto es difícil de reconocer, ¿no? Es lo mismo en este caso. Ya, nuestros anticuerpos no reconocen a los agentes infecciosos que han ingresado porque se modifica su proteína. De esa manera pueden ellas mantenerse a través del tiempo. Esto se ve bastante con ciertas especies de bacterias, pero es más frecuente en los virus. Algunos virus, como los famosos virus de la gripe, los rinovirus, el virus de influenza y otros, o el mismo que ahorita está de moda, el coronavirus, son virus que cada cierto tiempo mutan y en su mutación hacen que su proteína, la membrana, cambie y eso hace que sea difícil de conocer por nuestros anticuerpos ya en cada proceso infeccioso nuevo. ¿Ya? Entonces, eso es un mecanismo para que ellas se vuelvan más adhesivas con nosotros.
Y ese sería entonces el último mecanismo de virulencia. Entonces están viendo que los agentes infecciosos pueden tener varios mecanismos o factores de virulencia que pueden hacer que ellos se vuelvan más agresivos. Entonces, de todos los factores que hemos visto, si una bacteria, pongámosle, no tenga ninguno, ya, entonces su agresividad, podemos decir, es mínima. Si uno tiene 2, es más agresivo. Si tiene 3, más agresivo. Más 4, así, ¿no? Entonces, cuanto más de estos factores tenga, mayor capacidad de causar daño a nosotros tendrá. Entonces, esos serían los factores de virulencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, vamos al otro tema que se llama bacilos gram positivos. Ya, vamos a empezar ya a ver las bacterias. Entonces el tema se llama bacilos gram positivos. Vamos a ver ya las bacterias de forma específica. Y lo que es el nombre de la bacteria sería como lo que es el subtítulo. En este caso empezaremos con el Bacillus cereus. Bacillus cereus. Entonces, esta bacteria es una bacteria medioambiental. Cuando yo digo medioambiental, significa que vive en todo lado, en el medio ambiente, es medioambiental, en el suelo, en la tierra, en el agua, en diferentes lugares. ¿Ya? Entonces, a eso le llamamos medioambiental. Bien. Entonces, el Bacillus cereus es una bacteria que vive en el organismo, ¿ya? Perdón, en el medio ambiente, ¿ya? Y no es una bacteria que quiera atacarnos. Esta bacteria normalmente se suele alimentar de restos de vegetales muertos, o sea, de plantas muertas, es lo que ella se suele alimentar. Por lo tanto, no quiere atacar al ser humano. Sin embargo, nos puede causar daño de forma accidental. ¿Ya? Es una bacteria que le gusta ir con los vegetales y la forma como nos puede causar daño es que pudiese contaminar los cereales, ¿ya? Que son vegetales, no se olviden. ¿Ya? Entonces, en el proceso de cosecha pudiesen caer en el vegetal y estar ahí, pero la mayoría de los agentes infecciosos o seres vivos, para poder vivir y desarrollarse, además de alimento, necesitan agua, y eso le pasa con todos los seres vivos. En este caso, por ejemplo, una de estas bacterias que cae en un cereal que está seco, no va a poder desarrollarse, ¿ya? Y para desarrollarse necesitará humedad. Entonces, ese cereal que se ha recolectado, que está seco, no pasará nada. Pero cuando se los guarda, por largos periodos de tiempo, por diferentes factores, ese cereal se puede empezar a humedecer y esa humedad puede favorecer el crecimiento de esta bacteria. Entonces, la bacteria, pongámosle, va a crecer en el arroz y va a estar creciendo ahí en el arroz hasta que agarramos ese arroz y lo ponemos a cocer. Al momento de hacerlo cocer ese arroz, la bacteria muere. Pero esta bacteria tiene una endotoxina, la que mencionaba hace rato. De tal manera que al morir, libera esta endotoxina. La libera y esa es la que nos va a causar daño. Pero la bacteria ya ha muerto. Es importante entenderlo. Al momento de hacer cocer, la matamos a la bacteria. Pero su toxina, que es una sustancia que estaba dentro de ella, va a quedar libre en ese alimento. Como la toxina puede soportar el calor, entonces sobrevive a la cocción, ¿ya?
Bien. Ahora la que nos va a causar daño, por lo tanto, sería la toxina, no la bacteria. Entonces, esta bacteria produce una enfermedad de tipo intoxicación alimentaria. ¿Ya? Entonces, va a producir una intoxicación alimentaria. Ahora, esta intoxicación alimentaria se puede comportar de dos formas, o sea, puede venirse en dos formas clínicas, las cuales serían las siguientes. ¿Ya? Una forma es la emetizante y la otra forma la diarreica. Las voy a poner juntas para que las vayan comparando. Ya, en el caso del emetizante, el paciente va a tener náuseas, vómitos, dolor abdominal, palidez, frialdad. Ya lo están viendo. Es de inicio rápido. Generalmente ocurre entre 30 minutos hasta 5 horas después de haber ingerido el alimento contaminado. O sea, ustedes comieron ese arroz, pongámosle, y entre 30 minutos hasta 5 horas después, ustedes empiezan a sentirse mal, ¿no? Empiezan a tener náuseas, mareos, pueden empezar a vomitar cada vez más intenso, ya van a tener palidez y frialdad. ¿Ya? Ese efecto va a durar un tiempo, que como ven también está ahí, ¿ya? De 1 hora hasta 24 horas, y cuando yo les ponga autolimitado, significa que se cura solo, ¿ya? O sea que no va a necesitar nada. Después de que pase ese tiempo, solito la enfermedad se va a ir. En este caso, tardará el tiempo que tardemos en eliminar la toxina, ¿ya? Entonces, esa es la forma emetizante. Por sacar la palabra emetizante, viene de emesis, que significa vómito. Entonces, en este caso, se debe al vómito. La forma diarreica, si ustedes se fijan, tiene los mismos síntomas, con la diferencia que en vez de tener vómitos, tiene diarrea. Es todo igualito, la única diferencia es que en vez de estar vomitando el paciente, está con diarrea. Tarda en empezar más tiempo, es que la otra diferencia, 4 a 8 horas para empezar, después de haber consumido el alimento contaminado, y puede durar, fíjense, también mucho más tiempo, ¿ya? De 4 horas a 5 días. Lo más frecuente es que suele durar 1 o 2 horas. Perdón, esa es la otra. Esta aquí, 1 o 2 horas. Lo más frecuente que suele durar de 12 a 24 horas, ¿ya? Bueno, en ambos casos es importante reconocer la parte sintomática para diferenciarlo de procesos infecciosos. Normalmente un proceso infeccioso, como ya vimos el día de ayer, suele venir con fiebre. Ya acuérdense, incluso de eso les está explicando claramente que era fiebre y cuál era la diferencia con simplemente subidas con temperatura. En este caso, el paciente no va a tener fiebre, más bien lo contrario. Como ven, va a sentirse frío, ¿ya? Va a tener una sensación de frialdad. Es más, al tocarlo nosotros, también va a estar frío, ¿ya? Pero además de eso, va a estar pálido, ¿ya? Que eso nos ayuda a diferenciar de una infección. En una infección nunca vamos a tener eso. La infección siempre va a estar el paciente caliente, con fiebre. ¿Ya? En este caso, todo lo contrario. ¿Ya? Es importante eso para reconocer y no confundirlo con infección. El siguiente que hay que entender, ya, es la forma como son los síntomas. Generalmente, cuando empieza, las primeras horas suele ser más intenso. Conforme van pasando las siguientes horas, va reduciendo. Por ejemplo, los vómitos, generalmente la primera media hora, el paciente se pone mal y vomita y vomita y vomita y vomita, y de ahí de a poquito ya va cediendo. Lo mismo con el caso de la diarrea. Generalmente las primeras horas el paciente está correteando a cada rato al baño y de ahí de a poco va pasando, ¿ya? Entonces, así es como evoluciona este proceso, ¿ya? Si se dan cuenta, la mayoría de ustedes, o todos en realidad, han tenido esto alguna vez en su vida. O sea, una vez que después de haber comido algo, al rato se han sentido un poco mal y han vomitado unas cuantas veces o les ha dado unas cuantas diarreitas y ya, ¿no? Eso es
producido por esta toxina. ¿Ya? Entonces, esto es algo muy frecuente, no es algo que es raro. Ya, como decía, muchos de ustedes lo han tenido, ya que no se puede prevenir porque no podemos estar haciéndole una prueba de laboratorio a cada arroz que comemos. Y además, como afecta también a otros cereales como el trigo, y el trigo ustedes saben que luego le hacemos harina, entonces todos los productos derivados de este, como fideos, pan, pueden tener también esta toxina, ¿ya? Por lo tanto, es algo que nos va a pasar muy frecuentemente y no vamos a poder prevenirlo. Ahora, en cuanto al tratamiento, como es algo que se cura solo, no necesita en sí tratamiento. Por eso dice ahí tratamiento sintomático. Lo único que hay que hacer es aliviarle los síntomas, ¿no? Si está dolorido, darle algo para el dolor, algún analgésico, ¿no? Si los vómitos son muy fuertes, podemos darle algo para aliviar los vómitos, un antiemetizante, ¿ya? Y lo más importante es que haya una buena hidratación, ya que si bien en un adulto es muy difícil que esto termine matándolo, en un niño pequeño o en un anciano sí puede matarlo, ¿ya? Debido a la deshidratación. En los niños pequeños, la primera causa de muerte es la deshidratación. Entonces es importante tomar en cuenta ese detalle. Y en los ancianos, porque a veces se descompensan por las enfermedades que ellos ya tienen, ¿no? A veces ya están con diabetes, enfermedades cardíacas, renales. Entonces, cualquier proceso que les genere pérdida de líquidos puede descompensar y terminar matando al paciente. Entonces, eso hay que tomar en cuenta en este aspecto. Una buena hidratación. Para eso, pueden darle sales de hidratación oral que vienen en cualquier farmacia o posta para preparar en sobrecitos, pero ahora ya, por ejemplo, yo ya no suelo recomendar mucho eso, y les suelo recomendar los que vienen de preparados comerciales que se usan para los deportes, como el famoso Gatorade o Powerade, ya que han de ver ustedes en los supermercados, que son rehidratantes que tienen sales, lo mismo que un suero de hidratación oral, pero tienen algunas otras cositas y además tienen saborizantes que son más tolerables. A menos a los niños les encanta más, yo suelo darles de preferencia este tipo de producto que los sueros que hay en farmacia o en postas. Sin embargo, como les decía, sirve. Incluso el famoso suero casero, que es en un litro de agua hervida, se colocan 8 cucharillas de azúcar y media de sal. Le pueden poner una pizca de bicarbonato y un chorrito de limón. ¿Ya? Eso es un suero de deshidratación casero, que puede servir también para hidratar a cualquiera de estos casos. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esta bacteria? ¿Preguntas? Si toma antibiótico no afecta al suero, pero para esta bacteria no se da, es lo que nos está aclarando, no se da antibióticos, porque no es una infección y la bacteria está muerta. Entonces, si el paciente no está con fiebre, no hay por qué darle antibióticos, ¿ya? Porque no es infección. Esta es una intoxicación y la bacteria ya está muerta. O sea, que dar antibióticos es, podemos decir, como decimos, a la burrera, porque ya no hay que matar. El antibiótico mata las bacterias, pero las bacterias en este caso ya están muertas. Entonces no se da antibiótico. Simplemente es paciencia e hidratación. ¿Ya? De todas maneras, si tuvieses que hidratar a un paciente que está con una infección y puedes dar un antibiótico, no hay ningún problema. No le hace ningún daño al antibiótico ni al otro. Así que puedes hidratar y dar antibióticos al mismo tiempo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Entonces vamos a empezar a ver otra bacteria que sería el Bacillus anthracis, ¿no? Que vimos ahorita, el Bacillus cereus. Ahora veremos el Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis es una bacteria aeróbica facultativa. Eso significa que le gusta vivir en lugares donde hay poco oxígeno,
O sea, le gusta el oxígeno, pero podemos decir que no mucho. Vive en intestinos de algunos animales, ¿ya? Principalmente el ganado vacuno y el ganado caprino, ¿ya? Eh, sucede, ¿Cómo nombre de la bacteria tiene Bacillio, doctor? sí, ese es su nombre, Bacillus anthracis, el que está ahí en la pizarra, es el nombre, ¿ya? Eso lo pueden poner ustedes si quieren como Es subtítulos. una bacteria que se pega al intestino, indicaba. No en el intestino humano, fíjate, intestino de animales. En nosotros no vive, ya, no Sí, vive esta. animales, ya. De algunos animales. Principalmente las vacas, el ganado vacuno que le decimos, el ganado caprino, ahí vive. ¿Ya? Bien, se va a cortar en segundos, entonces no se olviden, vayan rapidito al otro enlace y vayan entrando, ¿ya?